Agradecemos mucho su participación. Hoy la clase se titula Los mapadres terribles. Mapadres, bueno, es un neologismo de la época, después ya Carla va a explicar un poco más sobre el título. Yo voy a empezar con mi presentación, después le voy a dar la palabra a Carla Leonardi y después vamos a escuchar a Susana y quedará un ratito para la conversación. Hoy, bueno, la clase va a ser sobre los padres terribles de Cocteau. No sé si pudieron leer la obra, estaba también el link de la película también de Cocteau. El año pasado Veronese hizo una apuesta de la que va a hablar Carla. Bueno, si les parece, voy a empezar con la lectura de mi trabajo. Bien. A ver. Bien. Bueno, voy a empezar con un epígrafe del Principio de Ana Karenina de Tolstoy, creo que es bastante conocida la cita. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada una es infeliz a su manera. Yo entiendo que existen muchas vías para que una familia sea infeliz, muchas más tal vez, que para lograr ser feliz. Y como venimos viendo, el tópico de la familia tiene una presencia muy pregnante en la literatura, en el teatro y en el cine. En el caso de Los padres terribles de Cocteau, sentimos en realidad que la familia puede ser una condena. Cocteau escribió esta obra en 1938 para su amante de entonces, el actor Jean Marais, y para su amiga, la actriz Yvonne Debré, quien no pudo protagonizarla por cuestiones de salud, y se dice que la escribió durante una prolongada sesión de opio de 8 días. Bueno, sobre Cocteau hay mucho para decir. Brevemente, bueno, nació en 1889, murió en 1963, fue una especie, digamos, de hombre renacentista que se dedicó a todas las ramas del arte, a la poesía, a la dramaturgia, a la escritura, fue crítico de arte, pintor, cineasta, diseñador francés, dibujante. Vivió durante la convulsión de las dos guerras mundiales, ya a los 19 años era un gran poeta y se conectó con todos los intelectuales de París. Fue realmente una figura central en la cultura. Falleció a los 74 años de un infarto, horas después de enterarse del fallecimiento de su gran amiga Edith Piaf. Escribió la célebre La voz humana en 1930, obra de, si recuerdan los que estuvieron, hablamos el año pasado. Cocteau fue una figura controvertida, bisexual, como un Oscar Wilde francés. Tuvo una relación importante con Raymond Radiguet, su mítico, digamos, amante de 21 años, y cuando este muere, Cocteau se deprime mucho y comienza el consumo de drogas. Luego fue pareja de Jean Marais muchos años, quien actuó, como dije, en la pieza teatral de 1938 y en la película de la cual va a hablar Carla de 1948. Bueno, les cuento un poco el argumento de la obra. En el prefacio, Cocteau dice que se propuso pintar una familia capaz de contradecirse y actuar con misterio. Los personajes son la madre, el padre, el hijo, la tía y una joven. Es esta mujer joven la que produce la alteridad en la supuesta unidad familiar. Esta obra tiene 3 actos en los que Cocteau se propuso mostrar papeles que no fueran simples, sino capaces de vueltas, de arrepentimientos, de impulsos y de repeticiones. Tanto es así que en el primer acto la joven no aparece y solo existe el fantasma que suscita. En el segundo acto la madre se eclipsa en beneficio de la joven y el padre da su medida en el último acto después de presentar en escena una apariencia de debilidad, egoísmo y crueldad. 2 papeles constituyen el equilibrio del orden
y el desorden que motivan la pieza, el muchacho, cuyo desorden dice Cocteau es puro, y su tía, cuyo orden no lo es. Bueno, en el primer acto aparece la pareja madura formada por Yvonne y George, que comparte apartamento con su único hijo de 22 años de edad, Michelle. Y Leo, que es la hermana solterona de Yvonne, que también ha estado enamorada de George. Yvonne, la madre, es una mujer recluida, diabética, insulino dependiente, muy posesiva con su hijo. La obra en realidad comienza cuando la madre se inyecta insulina de más, preanunciando de alguna manera el final de la pieza. George, que es el padre, se dedica a inventos extravagantes, es una especie de inventor chapucero. Es la tía Leo la que asume la gestión de la casa, que no duda en calificar de caravana de gitanos. Cuando Michel anuncia que está enamorado de una chica que se llama Madeleine, a la que quiere presentar, sus padres se muestran inmediatamente hostiles y tratan de prohibir la relación, provocando la desesperación de Michel. George se da cuenta de que Madeleine es la misma mujer que había sido su amante en los últimos meses y lo confiesa a Leo, quien trama un plan bastante perverso para deshacerse, para que se deshaga, digamos, el amor entre los jóvenes. En el acto segundo, el escenario es el departamento de la joven, donde se dan cita todos los personajes y se desencadena el drama. Madeleine se ve obligada, entre comillas, a abandonar a Michel ante las amenazas y chantajes del padre, quien le dice a su hijo que Madeleine lo engaña con un tercero y ocultar que él es el tercero que tenía una relación con ella. Yvonne, satisfecha con la separación, aprovecha para consolar a su hijo. Leo, sin embargo, consternada un poco ante la crueldad de la situación, se arrepiente y decide apoyar a Madeleine. En el acto 3, en el último acto, al día siguiente, Leo convence a Yvonne y a George de que la única forma de recuperar a Michelle, que sigue inconsolable, es permitir su matrimonio con Madeleine. Michelle y Madeleine se reencuentran con gran felicidad, esta vez en la casa familiar, pero la madre, una patética Yvonne, escapa de la escena y acaba tomando un veneno que la lleva a la muerte. Un nuevo orden, entre comillas, se ha establecido en la familia. Voy a tomar dos cuestiones solamente psicoanalíticas, una del texto de Cosas de familia en el inconsciente, donde Miller nos advierte que la familia psicoanalítica, o mejor dicho, que el psicoanálisis es solidario con la familia, participa de la familia edípica, mito que obsesionaba a Cocteau. Que esta familia edípica no es una subversión, digamos, de la familia. El psicoanálisis se ha practicado como un desciframiento a partir de la familia, como si uno encontrara en la vida metonimias del padre, de la madre, de los hermanos. Es decir, que el psicoanálisis mismo ha contribuido mucho a esta, digamos, familiarización del mundo, como si se hubiera dejado absorber por la neurosis, dice Miller. El propio psicoanálisis participa en la ideología edípica, la ideología que tiende a confundir familia y causa. Esta es una cita de un texto de Miquel Bassols, La familia del otro. En cambio, me parece que el psicoanálisis que hoy practicamos, esto si quieren lo podemos conversar, produce una desfamiliarización, es decir, más bien un desapego, una desidentificación de los personajes familiares, ¿no? No, digamos, en el transcurso de un análisis podríamos decir que obviamente pasa por la familia y por los personajes de la familia, pero para desfamiliarizarse. Otro punto, digamos, que Lacan toma y que seguramente Susana
se va a explayar, es que para Lacan la familia tiene su origen en el malentendido, en el desencuentro, en la decepción, en el abuso sexual o en el crimen. O sea que a la pregunta si los miembros de una familia están unidos por lazos legales, derechos, obligaciones, Lacan responde no, la familia está esencialmente unida por un secreto, por un no dicho, que es siempre un secreto sobre el goce. Por eso la familia me parece que es un lugar de interpretación inagotable, pues cada familia tiene un punto de eso no se habla, como lo vemos en la familia, digamos, que nos presenta Cocteau. Hay siempre temas censurados, cosas de familia que tienen siempre en su centro cosas prohibidas. En primer lugar, la prohibición del incesto, ese límite me parece difuso en la obra, ¿no? Por eso la familia como lugar del otro es también el lugar del otro de la ley. Bueno, crimen, secreto, mentiras, confesiones son, me parece, asuntos omnipresentes en esta obra. Los padres terribles es entonces la historia de esta familia, disfuncional por ahí como todas, muy endogámica, con personajes un poco caricaturescos, ¿no? Esta madre devoradora que ahoga a su hijo, que no soporta que se aleje, un padre ineficaz que no ejerce la función de separar al hijo de la madre, una tía que pone un poco de orden imaginario en el desorden reinante, un hijo que intenta muy tímidamente una primera salida, que tal vez vendrá fallida, me parece, del núcleo familiar, de la mano de Madeleine, de su primer amor. Eh, bueno, lo que comienza como una farsa graciosa, me parece, y romántica, un poco feroz, culmina como una pesadilla. El tratamiento un poco irreverente de un tema tabú como el amor obsesivo de una madre y su hijo, en el límite del incesto, como dije, produjo en su momento la inmediata reacción del Consejo Municipal de París, que procedió a cancelarla por inmoral inmediatamente después de su estreno, ese mismo año. Después, bueno, como nos dirá Carla, fue convertida en película 10 años después por el propio Cocteau, ahora sí con la actuación de Yvonne Debré y Jean Marais. Por eso me parece que las edades de los personajes en la película quedan como un poco desfasados y le agregan, me parece a mi gusto, patetismo a la trama, ¿no? Tuvo muchísimas representaciones esta obra de Cocteau en Buenos Aires. No sé si se acuerdan algunos, tuvo una puesta en 2007 con la actuación de Mirta Busnelli, Luis Machín, Noemí Frenkel, María Alche y Nahuel Pérez Vizcayart, con la dirección de Alejandra Ciurolanti, y regresó el año pasado con esta versión modificada y dirigida por Veronese, de la que hablará Carla, que tiene, me parece, algo muy actual en la originalidad de la inversión de los roles del padre y de la madre. Y por último, me gustaría agregar que la película es un ejemplo, ¿no?, de transposición del teatro al cine, realizado por el mismo dramaturgo, por eso nos interesó, y que nos permite hablar de las múltiples relaciones y diferencias entre el teatro y el cine. A mí me interesa subrayar un punto solamente, ¿no? Que es que el cine es ese mundo de espectros imaginarios fijados de una vez y para siempre. El teatro es, en cambio, un mundo de seres de carne y hueso, donde cada puesta y cada función es irrepetible, donde se produce esa contingencia del encuentro entre el actor y el espectador. Eh, por eso siempre pensé que el teatro sigue siendo el lugar de mayor resistencia al discurso capitalista. Y como es efímero y cada puesta se pierde, digamos, si uno no participa de ella, no rechaza la castración. Está articulado, me parece, al duelo, ¿no?, a la posibilidad de la pérdida. El cine, en cambio, está ahí siempre disponible, se puede ver y volver a ver. Bueno, esto para empezar. Ahora le doy la palabra a Carla, que va a leer su Hola, propio.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, coincido con lo que decías, Claudia, de las diferencias entre el cine y el teatro, en principio. Eh, Así que bueno, yo voy a tomar primero la transposición del teatro al cine y después la obra de Veronese. Así que un primer subtítulo le puse El clásico en el cine. Los Padres Terribles es la transposición cinematográfica de la pieza teatral homónima de Jean Cocteau, estrenada en 1948. 10 años después de la pieza teatral original, cuenta con guión y dirección del propio Cocteau y con los mismos actores que la interpretaron sobre las tablas teatrales durante varios años y para quienes los había concebido desde el inicio. Jean Marais interpreta al hijo, a Michel, Yvonne Debray a Yvonne, que es la madre, Gabriel Dorciat es la tía Lío, Marcel André, el padre, que es George, y Josette Day es la joven Madeleine. El desafío siempre al transponer una pieza teatral al cine es justamente no caer en hacer teatro filmado. Y por suerte Cocteau lo resuelve muy bien porque se sirve de las herramientas que le brinda el cine para potenciar justamente los efectos de la concepción dramatúrgica original. La película abre con el plano general del escenario teatral y el telón que luego de los créditos iniciales se levanta para que ingresemos a la escena. Aquí Cocteau ya evoca la referencia teatral y al mismo tiempo señala fidelidad al texto y al espíritu del original, aunque mientras que la dramaturgia se trata de un drama con un núcleo de vodevil, es decir, de comedia por el equívoco, por el enredo o el malentendido, la película en cambio acentúa más la dimensión melodramática. Cocteau hace un buen uso de la fluidez de los movimientos de cámara para acompañar los desplazamientos de los actores en escena y evitar la fragmentación plano contra plano. Y opta en cambio por un pasaje delicado de los planos generales, que es en general lo que tenemos en el teatro. En el teatro nosotros siempre tenemos plano general. Lo que creo que justamente aprovecha muy bien es Cocteau, es poder pasar del plano general al primer plano del rostro de los protagonistas. Y de esta manera logra capturar, exaltar y transmitir las emociones y el patos por el que atraviesan sus personajes. Otro acierto son los decorados, que son realizados por Christian Perard, que transmiten un barroquismo recargado de objetos que comprimen a los personajes, creando una atmósfera claustrofóbica. Este es el motivo de la familia como cárcel e infierno. También se destaca la ubicación escénica de los actores en los planos generales, que suelen situarse en una disposición triangular, dando cuenta de los dos tríos de melodrama edípicos que se juegan en la obra de manera espejada. Un primer trío es el que componen la pareja Yvonne George y la tía Lío, y el otro es el que componen Michelle, Madeleine y George. Donde el vértice va a quedar situado en uno de los triángulos por Lío y en el otro por Madeleine, que son los dos personajes depositarios de cierta cordura, cierto orden y cierta exterioridad en esa familia disfuncional a la que se nombra como caravana de gitanos. El contrapunto que se desarrolla en los escenarios donde cada una de las acciones tiene lugar, lo trabaja muy bien Cocteau a partir de la iluminación, que siempre está en penumbras en la habitación de Yvonne, marcando la oscuridad del personaje en ese amor fusión y posesivo por su hijo. Y hay algo muy bueno que hace Cocteau desde la puesta en escena para dar cuenta de la fusión madre-hijo, que es el momento en el cual
Michelle le va a comunicar a la madre que, que está enamorado de una chica y que se la quiere presentar. Michelle se coloca detrás de la madre y lo que hace Cocteau es, en el mismo plano, une, juxtapone los ojos de Yvonne por un lado y la boca de Michelle como si fueran una única persona. Bueno, y por otra parte se contrapone, ¿no? Entonces a este espacio de penumbra de la habitación de Yvonne, la claridad y la luminosidad de la vivienda de Michelle, dando cuenta de la felicidad que representan para el joven la salida, cierta salida exogámica. Otro efecto interesante que logra Cocteau con los primeros planos de la interpretación de Yvonne de Breil es acentuar su fealdad, su deforme monstruosidad, insuflando al personaje materno de un cierto aire de grotesco. Como se trata de un melodrama familiar y el melodrama hunde sus raíces en la tragedia griega, aquí que Yvonne no puede soportar la sesión del goce a la que la insta su hermana Leo, porque la vive como una renuncia absoluta al goce. En tanto, Michelle es todo para ella. Lo experimenta como un quedarse fuera de la escena familiar que termina ejecutando en lo real del pasaje al acto, ingiriendo veneno. Y es su propio veneno, el veneno de ese amor anómalo y posesivo por su hijo, el que escupe a todos, salpicándolos para siempre. De ahí que el suicidio de Yvonne no augure ningún final feliz. La última escena se juega en la habitación de ella, con todos los personajes reunidos allí en su socorro. Por lo tanto, no es que Michelle tenga ahora el camino libre para conquistar su exogamia, porque no es casual que a Madeleine, cuando Leo se ponga de su lado, le diga, te adopto. Y la haga venir hasta la casa. Todo se cierra en familia y se restaura el viejo orden. De ahí que Cocteau en la película enfatice con gran acierto este efecto de sentido en ese traveling hacia atrás del final con el que salimos de la escena, mientras que su propia voz, como narrador, nos anuncia algo que no figura en el texto teatral original. Y lo que dice él, Cocteau, con su voz en off es, y la caravana siguió su camino. Los gitanos no se detienen. Bueno, esto hasta acá sobre la película. Ahora voy a pasar a la nueva versión de Veronese. Renovar el clásico, le puse como subtítulo. El dramaturgo argentino Daniel Veronese, que inició su recorrido en 1975 como miembro del grupo de titiriteros del Teatro San Martín y que el año 1989 fue fundador del grupo teatral experimental e independiente El Periférico de Objetos, dirigió una apuesta teatral de este clásico en el año 2023 que se presentó en el Teatro Caras y Caretas. La obra está encarada como una comedia negra, manteniendo la densidad de su núcleo dramático y la fidelidad a la estructura argumental y textual del original. Hay homenaje, entonces, de ahí que se conserve el título original, pero también apropiación, pues como dice el director en una entrevista, la obra es lo que la escena necesita, no lo que el autor escribió. Lo puedo decir porque soy autor. El texto está en el segundo escalón. No es tan importante como la dramaticidad que necesito en escena con esos actores en ese momento de mi vida. Y si bien se pierde en la puesta en escena el clima claustrofóbico y melodramático del clásico, y se apela más bien a un realismo costumbrista, incluso en lo que hace a las interpretaciones que son mucho más mesuradas, lo que Veronese propone es una relectura del clásico desde las claves del presente, que está atravesada por los estudios culturales de género y la nueva ola feminista. De este modo, lo que hace es producir un enroque en los miembros de la pareja parental. Así, clara directamente, Ivo
que está interpretado por Luis Zembrowski, que es el padre, es el hombre en bata, insulino dependiente, y de esta manera, con estas características, ¿no? Del hombre en bata y esta cuestión de su enfermedad, va marcando la deflación de la virilidad en la época actual. Y al mismo tiempo es el padre que va a detentar ese amor desmesurado, posesivo y obsesivo por su hijo, con lo que marca la declinación del padre en la época contemporánea. Al mismo tiempo, Andrea, que va a estar interpretada por Anna Katz, es la madre que sale al mercado laboral y que mantiene una relación amorosa con Madeleine, que está interpretada por Sofía Gala Castiglione, mientras que la tía Lío, interpretada por Ana Garibaldi, es aquí la hermana de Ivo, del padre, que sigue enamorada de su cuñada. Como primer punto a señalar, la elección de objeto homosexual, tanto de Andrea como de Lío, no es un tema en cuestión a lo largo de la pieza teatral, sino una dimensión que se acepta como natural, acorde a la época. Pero si el teatro es siempre un espejo aumentado de lo social, que se le impone al texto, lo que acentúa claramente la obra es la fuerza, la masculinización de los personajes femeninos por sobre los masculinos, sobre los que descansa el sufrimiento pasional en el caso de Ivo y el estrago en el caso de Michelle, marcando su inoperancia tanto en los roles de padres como de varón. Podemos pensar así que en nuestra época los hombres no encuentran su lugar, desbrujulados a partir de la entrada de la mujer en el mercado del trabajo y en su empoderamiento por las conquistas de los feminismos. Sin embargo, esa caída de la escena y del otro social pueden significar el retorno de lo peor del goce monstruoso, totalitario que encarna Ivo, con sus imperativas imploraciones desde el aparente lugar de víctima, figura de Cronos devorando a su hijo. El enroque operado a nivel de las funciones materna y paterna también es un signo para pensar la época de la caída del padre y el ascenso al cenit social del objeto A, donde el hijo bien puede encarnar dicho lugar. En la actualidad ya no se habla de una madre y un padre, sino de los padres, o más bien de parentalidad o mapadres, donde los roles son perfectamente intercambiables o incluso indiferenciables en su función de cuidado y de ley. Este punto lo muestra la obra, en tanto que Ivo y Andrea funcionan en bloque, orientados por el autoerotismo de su goce, más que sujetos a una ley que los diferencie, los regule y acote en su goce voraz. Pues incluso Leo, oficiando cierto orden, cierta orientación, no está libre de aprovecharse de la situación por su propio interés con Andrea. Por último, esta apuesta acentúa la dimensión puramente individualista y egoísta, que es un signo de estos tiempos, y que está implicada en las razones que mueven a cada uno de los personajes a impedir la exogamia de Michelle con Madeleine. Los otros son tomados de un modo instrumental y utilitario para alcanzar un goce sin alteridad. Andrea miente diciéndole a Madeleine que es viuda y que tiene una hija muerta parecida a ella, con el fin de conmoverla y ganarse su afecto. Madeleine consiente al vínculo con Andrea por los beneficios económicos que le otorga. Ivo se mueve amparado en el amor desmesurado por ese hijo que es lo único que tiene y le otorga un ser. Y Leo teje los hilos hacia un lado o hacia otro según le convenga para ganarse el amor de Andrea. Si el discurso capitalista produce un individuo consumidor, los padres terribles de Veronese muestran muy bien la disolución de los lazos de ternura y de solidaridad que hacen comunidad al interior de una familia y su reemplazo por la primacía del goce, donde el otro es reducido a un bien utilitario para alcanzar dicho goce, sin miramiento por
de aquellos a quienes se aplastan en dicho camino. Bueno, hasta acá. Y ahora le damos la palabra a Susana Amado. No sé si vos, Claudia, vas a hacer una presentación. Bueno, muchas gracias, Carla, hermoso trabajo. Bueno, Susana Amado es psicoanalista de la EOL y de la MP, es responsable del Departamento de Psicoanálisis y Filosofía, es corresponsable de la revista Dispar y es, entre otras cosas, supervisora del equipo de violencia del Hospital Álvarez. Muchas gracias, Susana, y te escuchamos. Estás muteada, Susana, no se te escucha. Tenés el... Ahora... no, de vuelta te muteaste. Te habías desmuteado y te muteaste. Ahí. Ahí, bueno, voy a partir, bueno, por suerte todos tomamos cosas más o menos diferentes, ¿no? Eh, yo hice una lectura que por ahí podemos compartir después algunos en la conversación. Voy a partir de un epígrafe que dice lo siguiente, es de Lacan, dice, las casualidades nos empujan a diestra y siniestra, y con ellas construimos nuestro destino, porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Hacemos de ella nuestro destino porque hablamos. Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia que nos habla. Esto no debe entenderse como un complemento directo. Somos hablados y debido a esto hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado. En Joyce, el síntoma. He sabido que cuando hablamos de familia y sus asuntos, referimos a las marcas del otro y sus incidencias en cada uno. Marcas que se han recibido, pero que también fueron producidas en el otro. Marcas distribuidas entre lazos de sangre y alianza. Sabemos también que las respuestas de cada uno hacen existir una realidad conforme a una satisfacción personal. Esto en psicoanálisis tiene un nombre, fantasma. Subrayo dos puntos que me sirven para argumentar el título de esta exposición. Yo diría mejor que va a dar puntapié a una conversación. Eso espero. Comunicación y malentendido. Se trata de pensar cómo es que aquello que debería servir para comunicarnos y entendernos nos conduce de lleno al malentendido. El malentendido no es un déficit en la comunicación que pueda ser corregido a través del diálogo. Para el psicoanálisis, tanto para Freud como para Lacan, no hay entendimiento a través de la comunicación entre los seres hablantes de la misma manera que no hay un objeto predeterminado, algo que le indique al sujeto cuál es su partener adecuado, el compañero que se ajusta y adecua como la llave a la cerradura. Pero el ser hablante no quiere saber nada de esta verdad y prefiere atribuir a otro su carencia o responsabilizar al otro de sus faltas. El malentendido entre los seres hablantes es estructural, no es un accidente, es intrínseco a la comunicación. El inconsciente domina al ser hablante, se manifiesta, quiebra el sentido, irrumpe, se hace oír.
irrupciones del inconsciente en las que encontramos la verdad del sujeto. En otras palabras, el malentendido da cuenta de que no hay soldadura posible entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Todos experimentamos eso, ¿verdad? Lacan ha privilegiado siempre, como decía antes Claudia, el tema de la transmisión en la familia. Dice, la familia desempeña un papel primordial en la transmisión de la cultura. También otros grupos contribuyen a las tradiciones espirituales, al mantenimiento de los ritos, costumbres, a la conservación de las técnicas y de los patrimonios. Sin embargo, la familia predomina en la educación inicial, en la represión de los instintos, en la adquisición de la lengua maternal que gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico. Habló de dos formas de transmisión que no se excluyen entre sí. La transmisión de un deseo que no sea anónimo y la transmisión del malentendido. Sabemos que en el marco de la modernidad avanzada o de la hipermodernidad, como les gusta llamar a otros, se habla todo el tiempo de la crisis de la familia, resaltando como consecuencia la democratización y la liberalización de los vínculos, un aumento del individualismo, la fragilidad de los ideales, una predisposición a la satisfacción personal que vuelven cada vez más inestables los vínculos familiares en sus formas marcadas por cierta tradición. Pero existía un pasado idílico en el cual la tradición se cumplía sin incidencias. Por el contrario, un examen histórico riguroso demuestra que la familia ha sido en el pasado, en determinadas circunstancias, cualquier cosa menos una realidad idílica e inconmovible. Por eso hay que tener bien claro de qué hablamos cuando decimos tradicional o actual, e incluso cuando soslayamos la ubicación geográfica, urbana o rural. La obra que hoy comentamos es un ejemplo elocuente, ya que fue escrita en 1929. Jack Goody es un antropólogo británico africanista, murió en el año 2015. Ha trabajado mucho sobre la tradición familiar y él sugiere que la tasa de abandono del hogar por parte de los hombres, por ejemplo en Inglaterra del siglo XVII, era elevadísima. Ello se veía favorecido por un control social más débil, menos eficaz. Por ejemplo, un hombre dejaba a una mujer, a sus hijos y se desplazaba 100 kilómetros para empezar una nueva vida, en una época en que no existían ni registros unificados, ni comunicaciones, ni nada. Señala Woody que en el plano moral, la supuesta rigidez o estabilidad de la institución familiar nunca ha supuesto un obstáculo, seguramente todo lo contrario, para formas más o menos encubiertas de bigamia. Se puede ver cualquier serie de las que pasan en la televisión histórica, desde el periodo isabelino, los Borgia, para advertir los incestos, la bigamia, los asesinatos, parricidios y demás transgresiones. Voy a pasar, porque, bueno, ya presentaron bastante la historia de Cousteau, que lo ha presentado Claudia y también los comentarios de la obra, tanto en cine como en teatro, de Cocteau. Voy a partir del comentario en 3 actos.
para luego conversar. Primer acto. Cocteau comienza el prefacio con una vacilación, sospecho, calculada. Creo, dice, que en una pieza moderna el rompecabezas desempeña un gran papel. Ensayar con este drama que sea una comedia. Desde luego no intentaré definir drama y comedia, como se dice, dos carátulas que exceden este comentario en esta reunión. Por el momento, propongo detenernos en el rompecabezas encarnado por 5 personajes, de los cuales sabemos los nombres, pero se cifra y descifra en el rompecabezas entre parentescos y elecciones en el curso de la acción dramática compuesta como comedia. Es decir, el rompecabezas consistirá en distinguir, si es posible, la invariante de las estructuras elementales del parentesco y de las elecciones ineluctables de quienes la componen. Desde luego no voy a recordar el argumento, primero porque todos lo conocen, después porque ya lo explicaron, pero principalmente porque el argumento está subordinado al rompecabezas que anuncia el prefacio. Lo que sí voy a recordar son los personajes. Leonie, Leo, la tía, Yvonne, la madre, también nombrada Sophie, Michel, Mike, el hijo, George, el padre, y Madeleine. Segundo acto. Me demoro en una frase de la cual me sirvo como articulador del rompecabezas. Dice así, Leo. Otra cosa, Yvonne. Acá esta frase la voy a recortar para que la vamos a repetir. ¿No es acaso, dice Leo a Yvonne, no es acaso nuestro peor sufrimiento no poder imaginar el lugar donde lo que amamos nos evitan? ¿No te inspira curiosidad esa persona en cuya casa Mike te hacía daño sin que pudieras dar a ese daño ninguna forma precisa? ¿No sientes curiosidad por palpar tu mal? Si te han robado un objeto, ¿no tratas de representarte el lugar donde se encuentra? Veamos. Creo, con aquella misma vacilación calculada del prefacio, que se trata de las condiciones mismas del rompecabezas, que sabido deben encajar ajustadamente. Entonces, 5 frases. 3 primeras preguntas, encabezadas por un no interrogativo y un condicional. Y una última pregunta. ¿Las recuerdan? La última pregunta es, no trata de representarte el lugar donde se encuentra. Para abreviar, no me demoro en el valor semántico y desde luego relevante de las preguntas que formula Leo a Yvonne. Atiendo a la composición en 5 partes y añado que esas 5 partes conciernen, definen y componen los parentescos, las curiosidades de los nombres de los 5 personajes que arman el rompecabezas, dado que las preguntas les confieren la determinación y la indeterminación de los lugares que habrán de ser ubicados nuevamente en el rompecabezas del drama y la comedia.
quieren que les recuerde las preguntas. La pregunta es, ¿no es acaso nuestro peor sufrimiento no poder imaginar el lugar donde lo que amamos nos evitan? ¿No te inspira curiosidad esa persona en cuya casa Mike te hacía daño sin que pudieras dar a ese daño ninguna forma precisa? ¿No sientes curiosidad por palpar tu mal? Si te han robado un objeto, ¿m? ¿A qué se refiere? Recuerdan ustedes. ¿No tratas de representarte el lugar donde se encuentra si te han robado un objeto, ¿no? Entonces, un detalle más. El deletreo de es increíble, que también está compuesto de 5 partes. Es increíble, de 5 partes como los personajes a componer. Parece exagerado, pero es la exactitud que exige el rompecabezas, al punto que hay una frase que exageramos, parece confirmarlo. Dice así: Michael, a Madeleine respecto del silabeo increíble. La pronuncias como nadie, dice Michael, y la usas sin ton ni son. Es un tic-tac que me has contagiado y que yo les he contagiado a todos. Mamá, papá, tía, Leo, todos dicen increíble. En verdad, es increíble, pero cada sílaba refiere, altera e interroga la formación de los parentescos mismos, al mismo tiempo que interpela desde afuera retroactivamente a las 4 preguntas y el condicional que antes citamos. Tercer acto. Me limito a transcribir un fragmento de mi maestro Oscar Mazzotta. Decía así: para articular al sexo, según Freud, hay que inscribirlo en el Edipo. Pero sin el falo no hay movimiento. Lo primero que no hay que olvidar es que el objeto de la teoría psicoanalítica es sui generis. Se parece al hombre del doctor Frankenstein. La monstruosidad, lo terrible en nuestra obra, también reside aquí en que no parece poderse acceder a objetos teóricos unificados. El complejo de Edipo, decía Mazzotta, está hecho de 2 pedazos, el Edipo del hombre y el Edipo de la mujer. No sé si se entiende bien, decía. No se trata solamente del complejo en el hombre, por un lado, y en el de la mujer por el otro, sino de una especie de monstruo, también nuevamente lo terrible, que está hecho con la estofa de 2 pedazos, el complejo de Edipo del hombre y el complejo de Edipo de la mujer. Una breve frase de Michael lo dice así: mamá, le dice a Madeleine, mamá te querrá cuando comprendas que eres yo mismo. Bueno, hasta acá mi lectura de la obra. Acá hay una, no sé. Bueno, muchísimas gracias, Susana, muy original la lectura. Bueno, abrimos un poco la conversación. Efectivamente, a mí me llamó la atención también esta palabra, ¿no? Increíble, que va pasando por los distintos personajes, es casi una marca, ¿no? Como en la familia, pero es
una cosa un poco disruptiva, ¿no? No se entiende bien qué es eso increíble. Entiendo, a ver, y el tema de lo terrible también, ¿no? Lo monstruoso. Y vos como decís el rompecabezas, o sea, el rompecabezas es como un ajuste, es la intención de que las piezas se ajusten, todas Y encajen, encajen. ¿Cómo? que encajen, Claro, que encajen. intenten Y hay encajar. algo que, claro, y hay algo que no. Efectivamente, hay algo que no, que esto es lo elidido, digamos, ¿no? Efectivamente, en la Claro, obra, esa es la intención de que todas las piezas estén y esto de que encajen, no hay la posibilidad de la falta de una, ¿no? claro. Entiendo que es lo que vos, digamos, apuntás. Que lo Eh, cómico es que lo cómico es la pretensión de que algo encaje, digamos, es, ¿no? es, Y lo increíble es que precisamente ese significante que circula por todo es que nada encaja, ¿no? eh, En ese sentido, me parece, digamos, ok, así lo leía. Ujú. perfecto, bien, Por eso me bien. parece que el juego de Cocteau en la obra es que, y lo que él dice de alguna manera en el prefacio, es que es lo que él pretende que sea leído de alguna manera como una comedia, ¿no? Es, es Que en esa verdad tiene la idea. esa dualidad, ¿no? De la tragicomedia, esto que Carla Claro, decía que una acentúa, por ahí la película acentúa más el vodevil, eh, eh, o al revés, no me acuerdo cómo decía Carla, y la obra, Al o la revés, obra más el la vodevil y película el sitúa cine y más la el película más melodrama. el melodrama. La obra, claro, como dice Susana, la obra está pensada más con ese núcleo de comedia. Claro, claro, Eh, Está bueno que lo cómico sea justamente el aspecto que no encaje. claro. claro, exactamente. Que algo encaje, Porque claro. además, lo que vos marcabas, Claudia, fundamentalmente, y también lo marcaba Carla, es eh, el valor que tiene el teatro en ese sentido, ¿no? Porque los cuerpos pueden jugar con ese movimiento y con esa expresividad de alguna manera, en donde se puede jugar tan claramente. El paso, digamos, de eso terrible a lo cómico, digamos, ¿no? Es decir, Claro. que me parece que en el cine es muy difícil lograr, a veces, en esta obra, por ejemplo, no jugar con el drama, cuando no es la intención de Cocteau, ¿no? Me da la impresión. ¿Puedo decir algo? Dale, Sí, Ah, dale. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les agradezco Otra. mucho a todos los que han hablado, porque yo más o menos hace unos 4 años, convocado por Roman Podolsky, que tenía un espacio de dirección de directores de teatro, me convocó para hacer de George de Los Padres Terribles, ah, Wow, sí, que lo qué hicimos bien. en el conservatorio una función, para que el director apruebe su, su título de director de teatro. Y lo que quería acentuar, que ahora me queda más claro, es que George solo se conmueve cuando se entera que Madeleine lo engaña. mm, No le importa nada más. Lo demás es todo una postura. ujú, Y en la parte de Veronese, que dice Carla muy bien, me parece muy interesante esto de que ya no está el Edipo, que da lo mismo si es padre, si es madre, si no están las funciones de los roles parentales, ya la madre como el estrago materno, sino esto me pareció lo terrible, es el desinterés. Eso me pareció ¿El, terrible. el qué? No escuché, El, Eduardo. el desinterés, Ah, lo que sí, aparenta un enorme interés, pero les interesa ellos,
a todos los Ujú. personajes. Esto es cada Increíble. uno es, y no se puede conjugar increíble porque no es increíble, es para los descree. Y me pareció interesante Exactamente. esto de que esto es lo terrible que vemos en el consultorio. Claro. Estos padres que están tan preocupados, pero la verdad que no están. Una vez yo estuve atendiendo a un adolescente, que a partir de ahí no atendí más adolescentes, muy poquito. Viene la madre y el padre, no, el padre está en doble fila porque no puede estacionar. Y no venía por eso. Y En me doble pareció fila. como muy Estaba en doble gráfico. fila. Estaba en El doble padre fila. no viene porque Ocupado de no lo tiene suyo. lugar, claro, y va la Ocupado. madre. Bueno, yo Ocupado. les agradezco mucho porque me aclaró mucho todo lo que he vivenciado, que algunas cosas no las entendía. Gracias. Ujú. Gracias a vos. Sí, yo creo que la apuesta de Veronese acentúa esto de la época, ¿sí? Que cada uno está en su propio goce y nada más, y el resto no importa. Y que es algo, obviamente, planteando también la familia como la estructura mínima también de lo que vemos a nivel social en general. Ujú. Así que sí, yo creo que lee muy bien la época la apuesta de Veronese. Ujú. Ahora, una pregunta, Carla. Yo creo que la cuestión de los personajes, digamos, cambiados, le aporta demasiado en la apuesta de Veronese, me refiero, ¿no? Es decir, transforma algo o es una apuesta simplemente para marcar algo de los roles, No, yo creo de la que caída de la virilidad. Y me parecía medio no, yo lo que excesivo veo eso. son dos cosas, Susana, Sí, que marca bien la caída de la virilidad, que eso ya estaba en Los Padres Terribles original, claro. porque ese padre no cumple ninguna función, está con sus Ninguna función, es inventos, un padre no cumple un ninguna pa- función. Lo frágil que sí manejado por las cambia mujeres, es ¿sabes? que lo monstruoso del goce queda del lado del padre, como si el retorno eh, justamente de esa caída de la función paterna sea este retorno de lo monstruoso de este goce posesivo y obsesivo del padre respecto del hijo. Ujú, O lo pienso también por el lado de lo que pasa eh, de esto monstruoso también que retorna con lo que vemos con los femicidios, ¿no? Cuando está la caída de la virilidad y de la paternidad, como que retorna eso con una ferocidad de un goce monstruoso y terrible, eh, que también es estragante, pero con ujú. otra dimensión, que no es el estrago materno, No. que había que pensar las particularidades de ese Claro, pero estrago, o de ese... sí, es que hay un estrago, digamos, Mm. está puesto en el rompecabezas, digamos, está el estrago materno, también está un padre poco viril, más frágil, imposible, que necesita de que las mujeres lo orienten en la obra no de Veronese, sino en la obra de Cocteau, Sí, ¿no? de Este Coco. padre Sí, que es sí. un padre feminizado porque está orientado por la palabra de las mujeres, Leo, que eran antiguos amores, digamos, de él, Madeleine, es decir, y su mujer que de alguna manera transita con un narcisismo quebrado, y en ese punto también un hijo que no se puede identificar de ninguna manera a este padre, que también circula por el lado de las mujeres, hasta ese final en el que dice la frase tremenda del hijo, para mí, que es, mamá te querrá cuando comprenda que eres yo mismo. ¿No? Digo, es decir, es como, eh, digo, en ese sentido me parece que hay una disfuncionalidad absoluta en los personajes de esta obra, ¿no? Sí, 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 Sí. sí.
Sí, en realidad son, digamos, todos los personajes accionan como en bruto, ¿no? Son especie Claro, de, digamos, no saben lo que en verdad hacen, o sea, no salen ninguno del desconozco. acting out o del pasaje al acto. No hay Ujú. nada de una posición subjetiva de comprensión o de admisión, digamos, de la responsabilidad, digamos, en las antípodas bueno, de un análisis, obviamente. Me parece que eso no salen de la cuestión del acting out o del pasaje al acto. Incluso el personaje supuestamente extranjero, ¿no? El personaje exterior, que es un leitmotiv en muchas obras bueno, de Sí, teatro, sobre la familia, que es el personaje que aparece, que la irrumpe. exterioridad. La exterioridad, exactamente, ¿no? Que de alguna manera pone en crisis la homeostasis familiar. Acá digamos, se agrega la maquinaria, digamos, no Ujú, oficia, digamos, como por ejemplo, me acuerdo alguna obra que vimos de Un Domingo, Tribus, por ejemplo, ¿no? Ese personaje que es de Madeleine, que se enamora bueno, del chico y fue amante del padre, digamos, se agrega el rompecabezas a la maquinaria para que todo encaje y justamente no falte esto. Me pareció buenísimo lo que traes, ¿no? Y que hagamos como que todo encaja, ¿no? Que no falte nada, que no haya nada exterior que irrumpa en ese rompecabezas. Eso me claro. pareció muy bueno. Yo lo que quería decir, que por ahí no quedó Sí, claro, y un poco lo que vos me preguntabas, Susana, que lo que me parece que lee con la cuestión de que el tema recaiga sobre el padre es como que permite pensar que la ujú, caída del padre retorna por el lado de lo que hoy podemos pensar por el retorno de los totalitarismos. ah, Yo creo que eso es ujú, lo que la apuesta de Veronese a mí me permite, a mí, y creo que es la intención de él para pensar. ujú. Sí, también la pregunta, ¿qué es un padre? ¿No? Pareciera que la respuesta de Veronese es un padre, pero más al estilo de la madre devoradora, ¿no? Mm. No sé, ¿qué piensan? Sí, Eh, sí, no sé pero yo lo leo, sí, tiene este modo, pero bueno, que no quiero yo porque, meterme yo en porque coyunturas, digo, pero a mí me resuenan esto de la madre devoradora, ¿viste? Esto de arrasar con todo, ¿no? en esto que vos decís, Carla, me parece que es decir, yo he escuchado muchas lecturas de algún modo de la obra, de la presentación, y decían, es una presentación, que la exaltación del feminismo y para, digamos, de alguna manera para exaltar esta época en donde la virilidad ha caído. Y yo tengo cierta idea, digamos, en algún sentido, que esa exaltación del feminismo, que a mí me parece en algunos aspectos patética, porque no el feminismo pensado de esta manera, ¿no es cierto? No como lo piensa Veronese, digo como lo leen alguna gente, pensando que el feminismo rompe con todas las tradiciones, rompe con la virilidad, rompe con la idea del nombre del padre, cosa que no creo para nada. Rompe con la idea absoluta de la familia, tampoco creo. Me parece que son versiones que eh, también pretenden lograr que algo encaje de una nueva manera. Y esto es el triunfo de la mujer en el sentido feminista sobre el hombre. Eso es una pretensión eh, banal, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Porque me parece que también tiene consecuencias esto. Este, seguro que la, como la vos emisión de decís, la diferencia sexual tiene consecuencias. claro, y el borramiento de la diferencia sexual también tiene consecuencias.
de la que se apodera, como vos bien decís, los totalitarismos, ¿no? No es que, Mm. de hecho, fíjense que las grandes feministas como Judy Butler y otras más, la Tana, que pues, se me fue el nombre, decían, bueno, que de su discurso, que era un discurso en un principio medio de izquierda, se había transformado en algo que se les escapaba de alguna manera de las manos y estaba tomada con una especie de respuesta en donde eh, la- había que desechar el otro sexo, más o menos, ¿no? Hacer desaparecer este, y son efectos, como vos lo decías respecto, ¿no? Que arrancan o logran un totalitarismo, digamos, que se va de las manos a veces, ¿no? Sí, sí. No es esa la intención de Veronese para nada, quiero decir, algunas lecturas que se hicieron No, no, de la poder obra. leer eso. Creo que él trata de leer los efectos de esa posición. Mm, No es ujú, que eh, claro, él no desconoce eso, ¿no? no, 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 pues Claro, no para nada. ujú, está bien. Am- ah, Me gustó mucho esta cuestión de pensar el malentendido y no como déficit de la comunicación, sino como estructural, y cierta defensa también del malentendido, en el sentido que me parece que el verdadero problema es el sobreentendido, no el malentendido. Claro, claro, exactamente. Totalmente. Ujú, Esto de alguna manera que vos decías, ¿no? Esta pretensión de que todo encaje. Eso me parece que es letal, que hay que preservar la zona del malentendido, que no hay que sobreentender, ¿no? No hay que comprender, decía Lacan. Me parece que eso nosotros claro, lo practicamos en el consultorio, pero también me parece que es una posición muy interesante en general, ¿no? No el sobreentendido, sino pensar el malentendido no como déficit. Eso me gustó mucho. claro. Pues otra Dale, Eduardo. cuestión, Sí. saliendo de todo volviendo a lo terrible, eh, como ahora estaríamos fuera del tema del complejo de Edipo, sino que estaríamos en el tema del drama de Hamlet. Y un personaje importante de la obra de Hamlet es Mm, tal la cual. madre que aparece en casi todas las piezas de las películas, toda muy, casi nada de la madre, pero es la madre, esta madre que no está, la que enloquece. En el mensaje que le dice, que se vengue, que el fantasma le dice, vengate de mí, pero no le hagas daño a tu madre. A tu madre, exactamente. Y eso es imposible, que la madre no esté, pero creo que son estas madres tan lavadas, tan eróticas, pero ya no en el estrago, como muestra acá la obra esta, sino en esta presencia como ausente. Una madre que ya recién estábamos en el entierro del padre y ya ella ya estaba casándose con el tío, Ujú, ¿no? Como otra imagen, ¿no? No tanto de hijo, sino esto de madres más erotizadas, de otra manera. el monstruo, el que hacía referencia a Mazota es el monstruo de dos cabezas, digamos, ¿no? Claro, sí, exactamente. Eso, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Comentar Ujú. Hola, algo? hola, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por todas las presentaciones, muy, muy interesantes. ¿Y qué tal? Pensaba esto de la familia como rompecabezas, ¿no? Pensaba en cuestiones clínicas, de haber atendido niños muchos años, entrevista a padres y demás. Eh,
digo, como en la posibilidad de pasar de la familia como rompecabezas y la diferencia de pasar como a la familia como Senku, el juego del Senku, ¿se acuerdan? Sí. Que le Sí, falta una ficha en el medio para que el claro. movimiento, digamos, se pueda producir, digamos, ¿no? Ujú. Entonces me parece que eso es como, si pensamos la familia como rompecabezas donde nada le falta, es muy difícil que algo del circuito del deseo pueda fluir, digamos, pueda aparecer, la subjetividad, digamos, ¿no? El malentendido, etcétera. En cambio, el Senku aporta, digamos, justamente a partir de la falta y la no completud, la posibilidad de armar juegos, ¿no? Exactamente. Es Nada, me el parecía agujerito, jugar un el poco agujero con del... esto que, Claro. exacto, me gustó esta imagen que traías vos, Susana, como para pasar como de un juego a otro juego, que marca como Mm. justamente la diferencia de la castración, el deseo, ¿no? El sujeto del inconsciente, digamos. Nada, pensaba eso. Bien. Bien, Bien. gracias. Sí. Sandra. No, no, nada. Ah, pensé que querías No, decir no, algo. no, 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 no. Ah, ok, ok. Me encantó la clase, preciosa. Muy interesante. Ujú. Sí, para no seguir con la palabra encaje, desencajamos todas las piezas, Eso, Claro. eso, ¿no? eso, Tratamos al menos de desencajar. de desencajar. Sí, sí. Sí, aparte tres lecturas, digamos, ¿no? Mm, Como con su detalle diferente y nada, me pareció sí, maravilloso. Quedó, bueno. salió bárbaro. Ujú. A mí me gustó, no sé si es un lapsus, pero Carla habló el tema de los nombres, ¿no? De los personajes, cómo cada uno también los nombró diferente. Y Carla dijo, bueno, Leo, Lío. Me gustó, digamos, esa, no sé Ese si es un desplazamiento, lapso, pero no, desplazamiento, porque claro, es el personaje que intenta que encaje todo, ordenar, ¿no? Y Carla Exactamente. lo nombra Lío, ¿no? Ujú. Me pareció muy bueno, ujú, en vez ujú, de Leo. ujú. Pará que estás sin No, voz, estás Carla, muteada, estás Carla. Muy muteada. bueno ese detalle, Claudia, sí. Salió, Pero es surgió una interpretación, espontáneamente. es una interpretación Espontáneamente así. surgió. La Por que eso, pretende que todo encaje en la cerradura, que la llave encaje en la cerradura, claro, claro, es tal lío. cual. Sí, Ujú. sí, eso es el Está muy lío. bien, es cierto. Eso me Tal pareció cual. bueno. Aparte, la tía Leo es la que hace todo el lío también. Claro, 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 Es la claro, que mueve Exactamente. todo, teje todo ahí. claro, claro. Sí, claro, sí. Trata de liar a todos. claro. Ujú. Y además, Bien. de armar de tratar de arreglar el lío, desarregla, pero además, cuando intenta, arreglar las cosas, siempre queda el agujero del otro lado, ¿no es Ah, cierto? ujú. En el condicional que le pregunta a la hermana, si te han robado un objeto, que por supuesto se está refiriendo a ella misma, porque Claro, Claro. recuerden que se trata de que le quitó a su marido, A George. ¿no? Si se claro. trata, claro, si se trata de, si te han robado un objeto, no tratas de representarte el lugar donde se encuentra. Ella intenta buscar el lugar a donde eso se encuentra, ese orden se encuentra. Siempre se encuentra con una falla gigante. Por ejemplo, ahí con la muerte de la hermana, ¿no? Ujú. Digo, nada, nunca en ese sentido, en lo que tiene que ver con la comunicación, solamente se sostiene en el malentendido, no hay Bueno, manera de pero que... ahí con lo de la muerte de la hermana, o sea, justamente no queda ese lugar como pieza vacía, como lugar vacío, Claro, Tal sino cual, que ella tal cual. suplanta, eso es la cuestión de que no hay castración. Claro. claro. Ujú. Ese es Exactamente, el tema en esta familia, justamente. sí.
Siempre hay una exterioridad ahí, ¿no? Que viene a mostrar el desencaje. Me parece que eso es interesante, porque la otra cree que todo se armó nuevamente, lío, como dice Carla, que todo se armó nuevamente y ahí Ivonne, ¿no? Se mata. Digo, Claro, hay de nuevo aparece la falla, digo, ¿no? sí, sí, Bien. tal cual. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, bueno, si no hay más comentarios o preguntas, si les parece, terminamos acá. Sí. Le Sí. agradecemos muchísimo a Susana que haya aceptado nuestra invitación. Muy interesante la lectura, muy novedosa, original que nos trajo de la obra. Muchas gracias a todos. Los esperamos para la última encuentro, digamos, del año, que es ¿qué lunes de julio? Segundo lunes de julio. Segundo lunes de junio, 8 de julio. 8 de julio. Vamos a hacer una mesa con psicoanalistas en escena, o sea, psicoanalistas de la escuela que también son actores y actrices. Qué bien. Bueno, vamos a tratar de seguir hablando de esta intersección interesante que encontramos entre el teatro y el psicoanálisis en acto. Muchas gracias, la he pasado muy bien, me encantó Bueno. participar en este espacio, así que les agradezco mucho, gracias a todas ustedes. No, por ¿eh? favor. Gracias a vos. Susana, Susana. gracias. Un placer. Y gracias al Gracias. comentario de Eduardo también que estaba por ahí. Sí, Muy sí, bueno. Bueno, está por Muy ahí. bueno. Y de Judith. Una contingencia que Eduardo también la haya sí, representado. Tal Bueno, cual. sí, bueno, Bueno, muy muchas bien. gracias y bien. nos vemos Gracias. el Nos lunes. Adiós. vemos Adiós. en 2 semanas. Adiós. Chau, chau. Chao.